Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bienvenidos a esta segunda parte y a petición de todos ustedes vamos a continuarla, que es este legado prohibido de la raza caída. Comencemos. Nos quedábamos en la conexión del Mar Muerto. Y es que los eruditos hebreos habían observado desde hacía mucho tiempo estas semejanzas entre algunas de las enseñanzas reaccionarias de los libros de Enoch y en los evangelios según los esenios, una notable comunidad religiosa muy justa que según los eruditos clásicos existía en la orilla occidental del Mar Muerto. Esta conexión quedaba fortalecida después de 1947, cuando se supo que entre estos rollos del Mar Muerto, que ahora se consideran escritos por los esenios, había varios fragmentos de textos pertenecientes a diversos ejemplares del libro de Enoch. Y hasta ese momento las únicas copias disponibles del manuscrito completo eran las diversas copias redactadas en el lenguaje escrito etíope de Ge'ez, la primera de las cuales llegó a Europa a través del explorador y masón escocés James Bruce of Kinnaird, después de sus famosos viajes a Abisinia entre 1769 y 1772. Estos rollos del Mar Muerto no solamente confirman la autenticidad del libro de Enoch, sino que también demostraron que se habían mantenido en una gran estima por la comunidad esenia de Qumran, y que incluso podían haber estado detrás de la elaboración original en algún momento después del 165 a.C. Más importante aún, los eruditos hebreos también comenzaban a identificar varios otros tratados previamente desconocidos, como el estilo enoquiano, entre el corpus del Mar Muerto, y estos incluían más referencias a los vigilantes y a sus descendientes, los Nefilim. Muchos de estos fragmentos específicos fueron finalmente identificados por el erudito del Mar Muerto J.T. Milik como extractos de un trabajo perdido llamado El Libro de los Gigantes. Anteriormente esta obra había sido solamente conocida por referencias aisladas en textos religiosos pertenecientes a los maniqueos, una fe gnóstica, herética, que se extendió por toda Europa y Asia hasta China y el Tíbet a partir del siglo III después de Cristo. Este libro de los gigantes continúa la historia narrada por el libro de Enoch, relatando cómo reaccionaron los Nefilim al saber que su inminente destrucción se debía a las incongruencias de sus padres vigilantes. La lectura de esta antigua obra ofrece al lector una visión más compasiva de los Nefilim, que como inocentes transeúntes afrontan un dilema que está más allá de su control personal. ¿Qué pasa con el rostro de la víbora? Sin embargo, al margen de este tratado aún muy fragmentario, han surgido otros textos enoquianos entre los rollos del Mar Muerto, que en mi opinión son igualmente importantes. Uno de estos es el Testamento de Amram. Él era un padre del legislador Moisés, y si bien en esta historia cualquier marco temporal bíblico es irrelevante, lo que es mucho más significativo es esta aparición de los vigilantes que se les aparecen en una visión como en sueños mientras descansan en su cama, ya que el texto reconstruido dificultosamente dice lo siguiente, y pongan atención amigos porque esto es interesante. Vi a los vigilantes, es decir, los ángeles, en mi visión. El sueño visión, dos hombres se peleaban por mí diciendo y sosteniendo una gran contienda sobre mí. Yo les preguntaba, ¿quiénes son? ¿Qué tal poder tienen sobre mí? Y ellos me respondían, a nosotros se nos ha dado el poder y el gobierno sobre toda la humanidad. Ellos me dijeron, ¿a quién de nosotros escoges? ¿Tú? ¿Para qué te gobierne? Levanté los ojos y miré, y uno de ellos era terrorífico en su apariencia, como una especie de serpiente, su manto multicolor pero muy oscuro. Miré de nuevo, y en su apariencia, su rostro como una víbora, llevaba en extremo y todos sus ojos. Bueno, aquí el texto identifica a este último vigilante como Belial, el príncipe de las tinieblas y el rey del mal, y mientras su compañero se revela como Miguel, el príncipe de luz, también llamado Melquisedec, rey de la justicia. Y es sin embargo el aspecto terrible de Belial lo que llamó la atención,
porque visto como aterrador de contemplar y como una serpiente, es sinónimo utilizado muy a menudo para describir tanto a los vigilantes como a los Nephilim. Es que si el fragmento textual hubiese terminado aquí, entonces yo no habría sabido por qué este sinónimo había sido utilizado por el escriba judío en cuestión. Sin embargo, afortunadamente el texto continúa diciendo que el vigilante tenía un rostro o cara como de una víbora, y dado que también llevaba una capa de muchos colores, pero muy oscura, también tuve que suponer que era un antropomórfico, es decir, poseía forma humana. Este rostro como de víbora, ¿qué significa? ¿Cuánta gente conoce usted con un rostro como de víbora? Y es que durante más de un año no pueden ofrecer ninguna solución adecuada a esta curiosa metáfora. Entonces, por casualidad, sucedió que escuché algo en una emisora de radio nacional que me proporcionó una respuesta sencilla y aunque totalmente inesperada. Hollywood, Los Ángeles, hay un club llamado Viper Room, o el Salón de la Víbora. Es propiedad del actor y músico Johnny Depp, y en octubre del 93 saltó a los titulares cuando el prometedor actor River Phoenix se derrumbó y murió trágicamente al salir del club, después de una noche de parranda. Por la publicidad de los medios de comunicación que ineludiblemente rodeaban este incidente relacionados con temas de sustancias, se descubrió que Viper Room obtuvo su nombre muchos años antes, cuando había sido un refugio del jazz de cierto renombre. Se cuenta que los músicos se subían al escenario, tocaban durante largas horas, prolongando su creatividad y concentración, y aquí, obviamente, fumando sustancias, y al parecer, bajo los efectos a largo plazo de este uso indebido, y junto con periodos muy largos sin comer y dormir, hacía que sus rostros se desfiguraran hasta parecer huecos y delgados, y mientras que sus ojos se estrechaban hasta convertirse en solamente rendijas, y a través de la niebla del humo el efecto hacía parecer como si los músicos de jazz tuviesen cara como de víboras, de ahí el nombre de su club. Esta divertida anécdota hizo trabajar mi mente confundida y me permitió construir una imagen mental de cómo podría ser una persona con cara de víbora. Sus rostros se muestran largos y estrechos, con pómulos salientes, mandíbulas alargadas, labios delgados y ojos oblicuos, como los de muchos tipos raciales de Asia Oriental. ¿Era esta la solución en cuanto a por qué tanto los vigilantes como los Nephilim fueron descritos como serpientes caminantes? Bueno, puede ser una posibilidad como otra cualquiera, aunque también era factible la conexión ofídica relacionada con sus acreditadas asociaciones y capacidades mágicas, e incluso, quizás, con movimientos corporales y aspectos en general. Pero ¿qué hay de las apariencias de las plumas? Hay otras referencias importantes sobre la apariencia de los vigilantes que provienen de los secretos de los libros de Enoch, también conocidos como Dos Enoch. Es una especie de secuela de la obra original escrita en griego y datada de siglo I después de Cristo. El pasaje se refiere a la inesperada llegada de los dos vigilantes cuando Enoch descansa en su cama. Y miren, se me aparecieron dos hombres muy altos, como nunca he visto en la tierra. Sus rostros brillaban como el sol, sus ojos eran como lámparas encendidas, y salía un fuego de sus labios. Su vestido tenía la apariencia de plumas, púrpuras, sus alas eran más brillantes que el oro, sus manos más blancas que la nieve. Se quedaron en la cabecera de mi cama y me llamaron por mi nombre. Esta piel blanca, que a menudo llamada roja como una rosa, estatura alta y faz radiante como el sol, todos estos rasgos se repiten con frecuencia en relaciones con la aparición de ángeles y vigilantes en la literatura enoquiana y en el Mar Muerto. Sin embargo, ¿cuál era esta referencia a esta vestimenta que tenían la apariencia de plumas? ¿Podrían referirse de algún modo a la capa usada por el vigilante llamado Belial, que aparecía en una historia de Amram, de la cual se decía que era de muchos colores pero muy oscura? Precisamente el efecto de uno podría esperar de una capa de plumas negras, como las propias de los cuervos o buitres tal vez. Bueno, a pesar del hecho de que
el arte cristiano siempre ha representado a los ángeles con alas, esta tradición no se remonta más allá del siglo III o IV después de Cristo. Antes de esta era, los verdaderos ángeles, los querubines y serafines, tenían varios conjuntos de alas. Aparecían con un aspecto de hombres y una situación que a menudo incitaba a los traductores textuales agregan alas a las descripciones existentes de los ángeles. Este había sido sin duda alguna el caso del relato anterior tomado de 2 Enoch, que fue recopilado muchas veces durante los primeros años del cristianismo. Entonces, con esta observación en mente, sentí que la expresión relativa a los vigilantes vestidos con una apariencia de plumas era muy reveladora. También parecía una licencia excesiva por parte de los escribanos que transmitió esta historia en forma escrita, por haber agregado alas a la descripción de los hombres, entre comillas hombres. ¿Por qué molestarse en decir que llevaban prendas de plumas? Y sin duda, esta confusión entre alas y capas de plumas podrían haber sido editadas para dar a los vigilantes un aspecto angelical más apropiado. ¿Qué hay con los chamanes pájaros, amigos? De algún modo supe que era una clave para desentrañar este extraño misterio, porque sugería que si bien los vigilantes habían sido realmente humanos, pudieron haber sido adornados con prendas de este tipo como parte del vestido ceremonial. El uso de formas totémicas como animales y aves ha sido siempre el dominio de los chamanes, los sedentaristas espirituales de las comunidades tribales. En muchas culturas primitivas se decía que el alma tomaba la forma de un pájaro para hacer su vuelo de este mundo al otro, por lo que el mundo es representado como tal en el arte religioso antiguo, y esta idea puede tener su origen en la creencia generalizada de que el vuelo astral solo podría lograrse mediante el uso de las alas etéreas, y como las de un ave, algo que sin duda ayudaba a inspirar la idea de que los ángeles como mensajeros de Dios debían de ser representados con alas con iconografías cristianas. Y para reforzar esta conexión mental con un ave elegida, los chamanes adornaron sus cuerpos con capas de pluma y pasan largos periodos de tiempo estudiando cada uno de sus movimientos. Así, los chamanes entraron en su hábitat natural y observaron todas las facetas de su vida: su modo de vuelo, sus hábitos alimenticios, sus rituales de cortejo y sus acciones sobre el terreno. Al hacerlo, tendrían la esperanza de convertirse en pájaros, una personalidad adoptada sobre una base semipermanente. El chamanismo totémico es más o menos dependiente de los animales autóctonos o las aves presentes en el lugar de la cultura o de la tribu. Y aunque en un principio el objeto ha sido siempre el mismo, usar este manto para alcanzar el vuelo astral, la iluminación divina, la comunicación y la concepción del conocimiento y la sabiduría del otro mundo. Y así pues, ¿los vigilantes y los Nephilims podrían haber sido hombres aves? Esta representación es casi seguro que sí, pues en el texto del Mar Muerto titulado El Libro de los Gigantes, los hijos del Nephilim del ángel caído Shemihasa, llamados Agi y Oji, experimentaron visiones en sueños de los cuales visitaban un mundo jardín, veían 200 árboles que están siendo talados por ángeles celestiales, y sin entender el propósito de tal alegoría, exponen el asunto al consejo de los Nephilim, quienes nombran a uno de ellos Mahawai, para consultar con su nombre a Enoch, quien ahora reside en un paraíso terrenal. Con este fin Mahawai entonces decía: mira, se levantó en el aire como los remolinos y voló con la ayuda de sus manos como alas de águila sobre las tierras cultivadas y cruzó la soledad, el gran desierto, y vio a Enoch y le llamó. Aquí Enoch explica que los 200 árboles representan los 200 vigilantes, mientras que la tala de los troncos significa su destrucción en una próxima conflagración y diluvio. Más importante, sin embargo, es el medio por el cual el Mahawai alcanzó el vuelo astral, pues se dice que se utilizaron las manos como un águila alada. En otra parte del mismo texto enoquiano, se dice que Mahawai adoptó la forma de un pájaro para hacer otro largo viaje, y en esta ocasión se escapa por poco de quemarse por el calor del sol, después de escuchar la voz celestial de Enoch, que le convencía de volver y no morir antes de tiempo.
Una historia que tiene un gran paralelismo con la mitología griega, con el vuelo fatal de Ícaro, demasiado cercano al sol. Qué chistoso, ¿verdad, amigos? Como muchos relatos de la historia abandonada son muy similares a los de otras culturas. Y además de esta evidencia, hay una variación de este mismo texto equiparada con los hijos de Shemizama, no con el águila, sino con sus alas. Y mientras que al mismo tiempo los dos hermanos son descritos como en su nido, afirmaciones que llevaron al erudito hebreo J.T. Milik en la conclusión de que, al igual que Mahawai, ellos también podrían haber sido hombres pájaro, entre comillas. Esta era una confirmación convincente de que los ángeles fueron originalmente una cultura o tribu que practicaban una forma de chamanismo de aves, tal vez asociada a un ave carroñera oscura como un cuervo o un buitre. ¿Qué personajes utilizan este tipo de cuestiones con los cuervos, no? En la cultura vikinga. Nos vamos a ir para el legado prohibido de la raza caída, segunda parte, Los Ángeles en el Paraíso, para el próximo videoprograma, amigos. Si les gustó este videoprograma, déjame un pulgar arriba y hazme saber si te interesa de verdad estos temas. Son interesantes, pero no son para todos. Para la Granja Humana MX, se despide Pablo. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos los que han apoyado mi trabajo. Con un super thanks no sabes cómo me puedes ayudar, o un super chat. Amigos, para la Granja Humana MX, se retira Pablo. Hasta luego.